Muy buenas tardes. Las intenciones para la misa de hoy por la salud de Luz Elba León, de parte de la familia Meléndez. Es viernes 30 de octubre, estamos en la 30 semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor está con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los hagas ser valientes y humildes promotores de tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse si gustan para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos, y a sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre pido por ustedes. Lo hago con alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación de su palabra desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que el que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, que los llevo en mi corazón, y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con un amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables el día de la venida de Cristo Jesús, llenos de frutos de justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. El Salmo 110, qué grandes son tus obras, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor.
quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Qué grandes son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan tus obras y tu justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y clemente. Qué grandes son tus obras, Señor. Acordándose siempre de su alianza, Él da a comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Qué grandes son tus obras, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado Jesús fue a comer en casa de un fariseo y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no acaso lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Pueden sentarse si gustan. Comenzamos hoy la carta de San Pablo a los Filipenses. El saludo de San Pablo es siempre que nos desea gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Su saludo característico, muy bonito saludo. Dice que tiene sentimientos para sus fieles, sentimiento de gratitud. Él da gracias a Dios porque ha suscitado cristianos comprometidos que están dispuestos a dar testimonio de su fe con su palabra y con su ejemplo. Yo pienso también que eso es digno de dar gracias a Dios, que tengamos esa clase de fieles en la iglesia. Entonces es importante para nosotros como para San Pablo que seamos conscientes de nuestro bautismo. Entonces, por nuestro bautismo estamos llamados a dar testimonio de Jesús. Yo te consagro Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Esa es la consagración que recibimos en el bautismo. Inmediatamente después del bautismo somos ungidos en la frente. Y la palabra unción significa Cristo. Cristo significa ungido. Nosotros como cristianos somos también ungidos. Entonces fíjense bien que somos invitados ya del bautismo a ser otros Cristos. Y Cristo fue sacerdote, profeta y rey. Lo mismo que somos nosotros en nuestra consagración bautismal. Como profetas estamos llamados a escuchar, a leer la palabra de Dios, a meditar, a orar, a vivir la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios, a dar testimonio de la palabra de Dios. Esa es nuestra misión de profetas. Y estoy hablando nada más del punto de vista bautismal. El segundo punto, como cristianos somos consagrados sacerdotes. Entonces nuestro bautismo nos consagra sacerdotes. Yo te consagro Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Esa consagración bautismal habríamos que ser más conscientes de lo que significa.
sacerdote, consagrado sacerdote. Significa que estoy invitado a venir a la iglesia, al templo, y junto con el sacerdote ministerial a celebrar juntos el santo sacrificio de la misa. Entonces es correcto que digan, vamos a celebrar la misa. Es decir, no solamente vamos a oír, vamos a participar, vamos a vivir, vamos, juntos celebramos. Yo presido, todos celebramos la Santa Misa. Eso es lo más correcto que se puede decir de la santa celebración de la misa. Entonces todos somos sacerdotes, somos un pueblo sacerdotal y ese es nuestro bautismo. Por último, te consagro rey. Somos consagrados reyes, y no significa que somos reyes de palacios y que necesitamos una corona de oro en la cabeza y una silla, nada de eso. Significa que Cristo es rey y como Él mismo lo dice, yo no vine a ser servido sino a servir. Entonces el reinado de Cristo es servir al hermano, ayudar al hermano, estar atento a la necesidad del hermano, hacer el bien al hermano. Eso es lo que nos dice San Pablo en esta primera lectura. Ustedes conmigo son responsables de anunciar la palabra de Dios. Por eso le doy gracias a Dios, porque ustedes están dando testimonio de su vida cristiana, anunciando la palabra de Dios. Una oración hermosa que hace San Pablo por nosotros. Dice, yo pido a Dios para que la obra que Dios ha realizado en ustedes crezca cada día hasta la venida del Señor Jesús. Que crezca nuestra caridad, nuestra fe, nuestra esperanza. Esa es la oración de San Pablo. Pero una cosa que más me llama la atención es decir, crezcan en no solamente un conocimiento de la palabra de Dios, pero como una sensibilidad espiritual. Eso me llama la atención, que crezcamos como en ser más sensibles al hermano, no nomás fijarnos en el hermano, sino voy a rezar por él, qué necesita él, una sensibilidad más espiritual. Eso significa que si sé que sufre, rezo por él, si sé que está alegre, me gozo con él. Sensibilidad espiritual es compartir más las alegrías y las penas de los hermanos. Ese es un verdadero cristiano. ¿Se imaginan ustedes qué sería de nosotros si creciéramos, como dice San Pablo, que crezcamos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en un conocimiento, pero sobre todo en una sensibilidad espiritual? Bonita palabra. El Salmo número 110, qué grandes son tus obras, Señor, para todo fiel, son inolvidables tus prodigios y haces ver a los pueblos tu poder. Entonces nomás considerar todo lo que Dios hace por nosotros desde el amanecer hasta el anochecer, hay que darle gracias a Dios por sus maravillas. El Santo Evangelio de San Lucas, capítulo capítulo 14, verso del 1 al 6, Jesús es invitado a la casa de un fariseo. Lucas capítulo 14, verso 1 al 6, Jesús es invitado a la casa de un fariseo. Se siente observado, se siente como observado, es la palabra, que nomás lo están espiando a ver qué dice, qué hace. Les confieso que no es el caso de esta parroquia, pero sí en algunas parroquias me he sentido así, como que me espían, como que quieren ver qué dice, qué hace, para acusarlo, para que lo cambien de esta parroquia, que lo quiten.
Algunas veces se siente uno así. No, gracias a Dios en esta parroquia. Yo apenas un año, imagínense. Entonces Jesús se siente espiado, observado y nomás está buscando algo para acusarlo. Entonces Jesús se da cuenta de esa hipocresía de los fariseos y les pregunta una vez más, díganme, ¿qué está permitido hacer el sábado? Entonces, ¿puedo curar o no el sábado? Esa es la pregunta de Jesús. O sea, más directamente no puede ser. Allí hay un enfermo y están espiándolo a ver si lo cura. Jesús les dice, bueno, díganme si puedo curarlo o no en sábado. Y aquellos se quedan callados porque Jesús los pone en evidencia que lo están observando y que quieren reportarlo. Entonces Jesús les dice, ¿qué se puede hacer? Díganme, ¿puedo curar o no en sábado? Esa es la pregunta de Jesús. No le contestan nada. Entonces Jesús se acerca al hombre que tiene esta enfermedad, hidropesía. Imagino que es agua en la cabeza. Entonces Jesús le cura, le toca y lo cura. Y luego lo reprocha a los judíos y los fariseos y les dice, si se les cae un animal en el pozo y es sábado, díganme si ustedes lo dejan en el pozo porque es sábado y se esperan hasta el otro día para sacarlo. Inmediatamente lo sacan del pozo. Y este ser humano y esta persona que necesita ser sanada, ¿por qué no lo voy a sanar? ¿Por qué ustedes no hacen caridad? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué es sábado? O sea, el mensaje de Jesús es claro, nada ni nadie, ninguna ley me va a prohibir hacer el bien. O sea, nada ni nadie. Entonces, ojalá pues aprovechemos este mensaje de Jesús, que es hagamos el bien, crezcamos en la caridad, en la sensibilidad espiritual unos con otros, y de esa manera estaremos listos para la venida de Jesús. Recuerden que estamos las últimas semanas del tiempo ordinario, 30 semanas, estamos en las 30 esta semana, son 4 más, y estamos hablando del final del tiempo ordinario y del final del año litúrgico, del final del mundo y del final. Por eso es que está hablando de la venida de Jesús, nomás para que entiendan el tiempo litúrgico. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio
esté siempre ordenado a tu gloria por Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo Miguel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Tense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos una comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo y te bendigo. Deseo recibirte dentro de mí sacramentalmente. Como no lo puedo hacer así en estos momentos, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Me consagro y me uno todo a ti, Jesús mío. No permitas que me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas del enemigo malo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en misterio lo alcancemos un día en realidad, por Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Mañana la misa a las 6 de la tarde.